Muy buenas noches. Hola, Lolbe. Buenos días. Bishabel. Malo. Malo. Beishanten. Hoy vamos a tener una pequeña canción. Ya ven que es muy corta esta canción. A ver, Lolbe, ¿de qué se trata esto? Es una canción infantil, ¿no? Es una canción infantil, pero ¿qué canción es? Es el de Te quiero yo. A ver, ¿cómo dice? Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño yo te doy. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a decir en maya? Decimos Kinyabiltikech, Kayabiltiken, Kimak ol tumenlak silong, Yetel el mek kinwa aliktech, Atial in yabila. ¿Lo quieres leer? ¿Choque? Kimakol tumenlak silong, Yetel humpel mek kin walik tech atial in yabila. Muy bien. Entonces aquí en esta canción vemos dos cosas. Aquí tenemos el sujeto de la acción, yo, y el objeto. Muchas veces el objeto puede ser otra frase, porque podemos decir Kinyabiltik y podemos poner una palabra o una frase como na, mi mamá. Yo amo a mi mamá. Entonces, usualmente podemos hacer esto. Tenemos un aspecto de tiempo, un sujeto, el verbo, y es un verbo que tiene un objeto, y el objeto es na. Pero en esta ocasión, la canción no dice na, dice ech. ¿Qué significa ech? Ech es son sufijos que significan pronombres, personas. Entonces los sufijos son en, yo, ech, tú, aquí no hay, o on, nosotros, esh, ellos, y o, perdón, esh, ustedes, y o, ellos. Entonces, la canción ya la escuchamos en español. Ahora vamos a cantarlo en maya. Vamos a cantarlo con Lolbe y después vamos a intentar cantarlo en español y maya juntos. Ay, va a ser muy complicado. Entonces vamos a cantarlo, Lolbe. Koshkayik. Dice así. Kinyabiltkech, Kayabiltken, Kimak ol tumenlak silong, Yetel el mek kinwaliktech, Atial in yabila. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a cantarlo tú vas a cantarlo en español y yo voy a cantarlo en maya, dale. Dice así. 1, 2, 3. Kinyabiltkech, Kayabiltken, Kimak ol. A ver, otra vez. Ay, me trabé.
Otra vez, vamos a comenzarlo. A ver. ¿Tú en español? Ya. 1, 2, 3. Kia Bilkech, Kaya Bilken, Kimak Ultumen Laxilon, Yetel Hum Telmekin Waliktech, Atialia Bila. Casi me equivoco en esta parte. Porque se me olvida que va. A ver, muy bien. Pues vamos a despedirnos. Saluda a los suscriptores. Hay algo Antes de eso, Les quería mostrar esta pintarita que yo he hecho. Que si la vemos así, es un volcancito. Tengo la miniatura también. es una casa de paja. Pero También, es un volcán. así tenemos una casa de paja y tenemos como la base aquí y está en un cerrito. Y si la volteamos, es como un barquito y su sombrita. Muy bien, son las cosas que el Olve está haciendo. Muy bien, entonces nos despedimos. Recuerden suscribirse, activar la campanita, dar like, comentar si les gustó el video y compartir con sus amigos. Bye. Nos faltan 8 suscriptores para que lleguemos a 150. Si ustedes quieren, ayúdenos por favor. Muchas gracias. Antes. Esta canción es dedicada a ustedes. Gracias por darnos más de 100 suscriptores. Malo.